empezar, la verdad, por seguridad, estimado doctor. Dígame cómo le digo, doctor, abogado, Pedro José. Eh, Dicen por ahí que Pedro José suena bien porque parece de telenovela, pero si me quieres decir Pedro, como tú quieras, está bien. Yo, la verdad, durante la entrevista se me ha de salir decirle Pedrito José, entonces no se enojará ni se resentirá, Para con todo el nada. cariño del mundo. Así que bueno, Perfecto. este espacio lo hemos hecho igual, porque es importante que todos podamos conocer sobre todo, ¿ok? Entonces, si alguna vez quisieran a su candidato también, a otra persona escucharle, al que les cae mal, le quieren escuchar, díganos, nosotros les contactamos y este espacio está libre. Nosotros sí somos liberales. Yo me apunto porque hay algunos que me caen mal y me gustaría que les preguntes. Perfectísimo, perfectísimo. Ya vi que nos empezó a seguir la cuenta, entonces ahí podemos hacerle. ¿Sabe? Sí. Y sabe que es súper curioso porque yo soy quien maneja todas las redes de mi empresa. Entonces, justamente lo hice porque todo tiene un propósito y el propósito ahora es encaminar hacia la era digital. Entonces, gracias a la oportunidad que me ha dado la vida, yo pude ser partícipe de una beca para un programa de emprendimiento e innovación en Stanford. Entonces, estuve mes y medio en Silicon Valley aprendiendo en las empresas más grandes Qué del mundo. bestial. Y dentro de eso fue tan chistoso y digo, los ecuatorianos tenemos grandes porque estaba en un demo day y dentro del demo day, bueno, ya toca hacer lo que es el networking. Y a mí me encanta hacer un avión para el networking. Yo digo, lo más importante en esta vida son los contactos. Y me acerco a la persona de al lado porque escuché que hablaba español y le digo, oiga, y disculpe, ¿usted de dónde es? Y me dice, yo trabajo para el municipio de San Francisco trayendo los emprendimientos de Sudamérica para San Francisco. O sea, Y un cazador de talentos. sí, y una cazadora de talentos. Y le digo, qué chévere, le digo, ¿y usted de dónde es? Y me dice, yo soy de un país que se llama Ecuador, de Guayaquil. Y yo le, y yo le digo, no me diga. Y le digo, sí, ¿y tú de dónde eres? Y le digo, yo soy de Quito. Y le empieza a golpear al de al lado y le dice, ¿ya escuchaste? Él es de Quito, como tú. Y el de al lado de ella también era de Puede Quito. ser. Entonces, una coincidencia. Después me reuní con ellos y tengo el contacto de ellos porque quedamos en ver empresas que estén desarrollándose en el medio tecnológico de Ecuador para llevarlas a San Francisco. Entonces, como dato curioso de la noche. Excelente. Excelente, me parece. Solo una ¿Quieres? pregunta ahí. Sí, Cuéntame. sí tuviste chance de pegarte un guaspete, de comer un encebollado, de farrear un ratito con ellos o algo, porque eso es parte del networking ecuatoriano, verás. Definitivamente, o sea, a ver, Ya, ya. eh, Me eh, quedo tranquilo, muy, entonces. muy pocas son las personas que hacen networking con una taza de café. Eso Ajá. sí, le digo. Yo estudié Derecho y yo pensaba que abogado que no toma es como una flor sin aroma, pero, Qué- pero el mundo del emprendimiento es otra, o sea, es otra cosa. Claro. Sí, entonces es algo impresionante. Ya le digo, entrábamos a un demo day y en Silicon Valley habían montañas de cajas de pizza, ¿Qué había comer? buffet ilimitado, habían bebidas alcohólicas Claro. ilimitadas y todo para... Claro. Entonces tú dices, ¿para qué inviertes en esas cosas si a la final puede que te sirva o no te sirva? Pero eso es la esencia No, del claro networking. que te sirve, pero lógico que te sirve, porque o sea, para mí la lógica de los negocios hoy es menos que en cualquier época, dependiendo exclusivamente de los factores demostrables en el papel. Importa mucho quién hace las cosas, cómo las hace y cómo interactúa contigo en el proceso de construcción de relaciones. Que es mentira que en el mundo de ahora las cosas son más frías, no, son mucho más humanas. Así es, definitivamente. Entonces, eh, antes de empezar con el tema de seguridad, quiero leer este comentario que me hace reír bastante. ¿Ya? Perdón por no votar por usted en la primera vez, nos dicen en uno de los comentarios. Entonces, tema de seguridad. Empecemos. Tengo algunos puntos que quiero tratar en este eje que me parece bastante importante y más con la declaración de guerra que le acaba de hacer algunas bandas pues
al Estado ecuatoriano, que eso ya son palabras mayores, ¿no? Entonces, el presidente el día de hoy lo que hace es decretar estado de excepción en Manabí y Esmeraldas y también toque de queda a partir, no me acuerdo bien si De era de las las 9 9 de de la la noche o noche de en la... Guayaquil, de las 9. Ok, perfecto. Cosas que en mi punto de vista no sirven para nada. ¿Por qué se lo digo? Porque en todos estos años, en todo este tiempo ha habido estado de excepción, Claro, ha habido toque de queda y la gente se pasea, no pasa sí, absolutamente nada y nadie dice nada. nada. Entonces, existe un tuit de Nayib Bukele, no sé si tuvo la oportunidad de verlo, en No donde te vi. le da duro indirectamente a nuestro presidente. Entonces, quiero permitirme leer el tweet porque Por es favor. importante que usted sepa sobre esta información. Se hizo bastante viral, ¿no? A ver, el tweet dice, deme un segundito, que no sé por qué no. A ver, vaina, se me perdió el tweet, no puede ser. A ver, permítame un segundito aquí en mi cuenta porque sí lo retuiteé. Aquí está. A ver, el tuit dice, el estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un estado de excepción sin una estrategia contra los terroristas no sirve de nada. De Los nada. gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decretos, sino por acciones. ¿Y Por por acción. qué es tan famoso el tuit de Nayib Bukele? Porque sabemos que él les declaró la guerra a la banda de los maras salvatruchas en El Salvador. Entonces, les ha metido preso, no le ha importado los derechos humanos, no le ha importado absolutamente nada con tal de mantener al país libre. Entonces, siendo creo que llegaron a un récord histórico de ser el segundo país más inseguro del mundo. Llegaron a tener en julio 0 muertes Por por estos violencia. temas, Por por violencia en violencia. general. Por violencia, sí. Eso ¿Cómo es. hacer con Ecuador? ¿O con Primero yo Quito? primero yo te digo y aprovecho esta oportunidad para expresar mi respeto para la valentía con la que el presidente Bukele ha asumido el rol de ser gobernante. Y créeme que desde la propuesta política en la que yo camino desde hace 6 años, entiende que más allá del formalismo que implica el respeto al sistema legal, y mucha gente me decía, ya que te volviste político, deberías dejar de ser abogado. Yo lo digo con más fuerza. Las leyes deben servir a la civilización. Las leyes sirven a los seres humanos, no los seres humanos a las leyes y a través de ellas a la civilización. Cuando la ley se convierte en una camisa de fuerza, para que seamos ineficientes, en realidad tenemos que romper el sistema. Digamos de otra manera, si las leyes no están sirviendo, entonces tenemos que los No, sí, ciudadanos comportarnos de una manera suficientemente fuerte para que podamos superar lo que la ley no logra. Al presidente de la República el día de hoy, si tú ves en el TikTok, creo que con bastante fuerza hemos hecho 3 recomendaciones específicas al gobierno. Nosotros en la campaña presidencial, cuando yo fui candidato a presidente, pasamos 3 años aprendiendo con expertos de varias cosas, incluido el tema de seguridad, y le compartí en su momento nuestro plan de gobierno al presidente Lazo. Él se ha demorado desde que comenzó el gobierno en no hacer nada. Realmente las cosas que era necesario hacer no ha hecho. Todo lo que implica, por ejemplo, haber contactado a países amigos, algo que tenía que hacerse el primer día, no el primer día del segundo año, no el tercer mes, no el sexto mes, está funcionando tarde. Y alguien pregunta por ahí, ¿qué tal dictadura? No, no, no es un tema de dictadura o no dictadura. Es un tema de que las personas son primero, el Estado está después. Nosotros en la emergencia le hemos sugerido 3 cosas al presidente de la República. Uno, organizar un grupo de élite para poder lidiar con la crisis de este instante. Ese grupo de élite debe servirse de un aparato de inteligencia. Esta es la segunda recomendación, que no sea de escritorio, sino de territorio. El presidente Lazo en inteligencia en el CID está rodeado de un poco de políticos vagos. No lo digo por Fausto Cobo, lo digo porque están gastando en consultorías y contratar el espacio de unos políticos vagos que lo único que quieren es subirse a la tarima y ser candidatos a cualquier tontería, incluida la alcaldía de Quito, que no saben nada de economía, que no saben nada de seguridad
y que sin embargo están supuestamente asesorando la inteligencia al presidente de la República. Tienes la democracia popular que sigue enquistada en el gobierno, en la persona del señor Ordóñez, que no sabe, y perdón que lo diga de esta manera, un carajo de seguridad al frente de la crisis más grave de seguridad que nos afecta a los ciudadanos del Ecuador. Entonces tiene que reemplazar esas personas y tiene que crear un cuerpo de inteligencia que pueda infiltrar las organizaciones criminales. Y lo tercero, estoy hablando solo de la coyuntura de emergencia ahorita, necesita segregar a los presos con capacidad organizativa de esta marea terrorista, porque lo que estamos enfrentando ahorita ya es terrorismo, no es solamente crimen organizado, y llevarlos a recintos en los cuales puedan ser custodiados y protegidos sus derechos humanos bajo la custodia militar. Lo siguiente es expandir una estrategia territorial sin miedo que pueda cortar los recursos logísticos y económicos con los que se está alimentando esta ola de terrorismo. Estos consejos los he hecho públicamente, no los hago como experto, pero los hago acompañado durante un largo proceso de expertos que nos acompañaron para hacer un plan de gobierno para la República. Estas medidas que te acabo de decir ahorita, estas tres medidas simplemente, que implican, de nuevo y de manera simple, un grupo de élite en donde haya militares en la calle. Segundo, una inteligencia que pueda meterse entre los criminales y una inteligencia que no esté hecha de políticos que no saben nada de seguridad. Tercero, llevarse a los que organizan este relajo al oriente, a Galápagos, lejos de donde puedan seguir organizando, de donde tengan acceso a un celular y en donde el Estado pueda de alguna manera recuperar el control. Quiero aprovechar en ese punto además para hacer un saludo, porque muchos de los asesores son parientes, son hermanos, son cuñados o vecinos de oficiales de la Policía Nacional. Hemos tenido bajas de policías durante todo este año de gobierno de manera inmisericordia y yo les auguro lo mejor y más bien les mando un saludo y que conserven en ánimo en alto que la labor de servir y proteger que ellos han asumido es la más importante en este punto y la ciudadanía no les va a dejar de acompañar. Perfecto. Sí, la verdad es que han habido bastantes pérdidas, ya sean de policías, ya sean de civiles, y eso es lo triste, ¿no? Y es otro de los puntos de inseguridad que quiero topar. Hace una hora vi una noticia de la BBC, ni siquiera de la Posta, ni siquiera del Comercio, de la BBC, hace una hora en donde mostraban imágenes lo mal que le está pasando a Esmeraldas. Me da bastante pena en lo personal. ¿Por qué le digo en lo personal? Porque mi mamá es de allá, entonces muchos primos míos son de allá, casi siempre voy a Esmeraldas. Y me da una pena porque desde que yo tengo memoria, Esmeraldas siempre ha sido un pueblo olvidado, ¿sí? Entonces, ha sido tierra de nadie, ha sido esto, ha sido lo otro. Cuando tienen unas playas hermosas, cuando tienen puerto, o sea, cuando tienen espacio para hacer muchas cosas y nadie hace nada. Y eso es lo preocupante. Sí. Sacan noticias amenazando con lo que sabemos que se llama las vacunas, en donde las vacunas sirven, o sea, si me pagas para que te proteja bien, si no, pues bailas, ¿ya? E incluso Con mostraron las, una foto en donde, con lo de las vacunas, verás, el gobierno en funciones empezó muy bien con la vacunación, fue lo único que hizo, pero llegó un punto en que creo que se aburrieron de la vacunación y le traspasaron esto a las pandillas. Entonces, privatizaron la sí, vacunación, pero para que a los comerciantes no les dejen salir sino pagando vacuna para poder trabajar. y es así, oiga, usted va a Esmeraldas y es triste, es bastante triste que desde las 3 4 de la tarde están cerrando todo, porque ya no hay. Entonces, ¿de qué reactivación económica hablamos? ¿De qué potencia económica hablamos si no le das a los trabajadores, a quienes te generan los ingresos? Porque a la final, un municipio no es un generador de ingresos, es un administrador. Y Nada tenemos que más. tener en cuenta eso. Si nosotros pensamos que el Estado tiene que darnos trabajo, váyanse a otro país porque están completamente equivocados. Estamos Lo perdidos. que el Estado tiene que o el Yo lo, municipio tiene que hacer es ministrar. Yo lo que te digo en unas palabras simples, porque alguien me dice, ¿qué es eso de que usted es liberal? Y yo digo, ser liberal en este tiempo implica entender unos principios filosóficos, unos principios de la política bien fáciles. Para nosotros, el Estado tiene una función social, que es darnos certezas. ¿Para qué? Para que el sector privado pueda cumplir su función social, que es correr riesgos. Cuando el Estado te da certeza, el privado corre riesgos y genera prosperidad, genera riqueza.
Cuando el Estado quiere asumir riesgos que no le tocan, el privado termina haciendo chanchullos para ganarse la plata a la mala. Entonces, si el Estado nos da certeza en tres cosas, salud, seguridad y educación, el privado genera empleo, paga impuestos, genera riqueza y nos va bien a todos. Definitivamente, definitivamente. Es por eso que nuestros vecinos, que son Colombia y que son Perú, son países que al año reciben más de 10.000 millones de dólares de inversión extranjera privada Directa. directa, sí, y nosotros nada más recibimos 1.000 milloncitos. ¿Qué es No eso en llegamos a comparación de nuestro? 1000, no llegamos, no llegamos a 1000, O no sea, llegamos a o 1000. sea, da bastante pena porque, a ver, existen exportadores, los exportadores tienen trabajadores, los trabajadores tienen familias, las familias tienen que comer. O sea, todo es un círculo, ¿no? Y es donde le sugeriría yo que apunte, que es a las economías circulares también, Sí, tanto micros como macros. Pero ¿qué pasa? Si el país no tiene inversión, entonces, ¿cómo queremos competir? Por ejemplo, en el tema de flores contra Colombia. exacto. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Les estás estancando al empresario. Quiero hacerle yo una pregunta en el tema de seguridad No, en claro, Quito. sí. ¿Qué cree usted si es que llega el tema de las vacunas a Quito? O sea, si ya no están, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería su labor si es que llegase a ser alcalde? Primero, el tema de las vacunas ya está en Quito. Conozco, yo ya tengo noticia de varios comerciantes que están siendo vacunados tanto en Calderón como en el sur de Quito, sobre todo en Calderón. El tema está más fuerte ahí, es explícito. En el Valle, en Tumbaco, cerca de donde estoy yo ahorita, también ya está pasando. No es un tema que no ha empezado. En la Floresta empezó hace 6 meses, ¿verdad? Y hay gente que ha cerrado negocios para no tener que lidiar con esto. Como municipio, realmente lo que tenemos que hacer es juntar a la comunidad para hacer que el gobierno nacional haga el trabajo que le toca. Como comunidad lo que tenemos que generar es cohesión social. Eso quiere decir, no es solo juntarnos para poner la alarma comunitaria, por ejemplo, porque lo que pasa mucho en Quito es que hay muchos sitios donde hay alarma comunitaria, la gente oye que pita y espera media hora después para salir a ver qué es que le ha pasado, a quién dice que le ha pasado, cómo dice que le ha pasado, Solo, pero ya muy solo tarde, ven, nadie sale a la defensa. Entonces, el sí, municipio sí puede definitivamente. asumir el liderazgo para la cohesión social. Necesitamos abastecernos de las cosas más básicas que son en la tecnología, cámaras que tengan inteligencia artificial y repositorios en blockchain. Para las personas que nos están oyendo, voy a explicar las dos cosas rapidito. Blockchain significa unos sistemas en donde la información se guarda y no se puede violar. Porque una de las cosas que pasa, por ejemplo, cuando se graba del 911 las imágenes de las cámaras, es que primero duran muy poco guardadas. Segundo, cualquiera les puede borrar si quiere. Entonces, si hay algo de corrupción en el sistema, las cosas se pierden y no hay quien pueda responder después por una investigación apropiada desde la policía judicial, la fiscalía o de ninguna manera. Entonces necesitamos poner en orden la parte tecnológica, cámaras inteligentes, repositorios apropiados, y esto se hace en coordinación con el Ministerio de Gobierno. Hay plata para esto. La otra es que nuestro cuerpo de seguridad, la gendarmería municipal o policía municipal, en realidad está desarticulada. Todas las personas que están haciendo control del espacio público, así como los que son agentes civiles de tránsito, en realidad están dentro de unos uniformes azules que no representan la autoridad ni el orden. ¿Sabes cuál es la diferencia? Tú tienes entre los policías normales o tienes los bomberos o tienes los militares de cualquier rama, que tienes la tropa que tiene unos grados, cabo, sargento, sargento mayor, etcétera, o teniente, capitán mayor, etcétera, para arriba. ¿Sabes cuáles rangos hay entre los agentes municipales? No hay rangos hasta lo que sé, ¿no? A El único pie, rango no es a pie. a pata y en moto. Esa es la diferencia. Sí, No hay más, a pata y en moto. Entonces, si tú sí, eres sí, un sí. agente de control que tiene que imponer la autoridad, que tiene que colaborar con los vecinos, que tienes que venir a enseñarles de esta cohesión social, ¿cómo lo haces si tu propia perspectiva para poder ascender en tu realización personal es cero? ¿A No dónde, hay una jerarquía. a dónde? La jerarquía en estos asuntos, como pocas actividades humanas, es importante porque tú necesitas del ascenso para construir poder y obediencia en una estructura que tiene que estar dispuesta en ciertos momentos a asumir riesgos que la gente normal no corre, porque la gente de control tiene que estar ahí no para irse cargando la canasta de nadie, ni para irle sacando del espacio o coimarle a alguien por andar con una luz rota, sino para enseñarle a la gente cómo protegerse, cómo proteger a los otros,
dentro de la ciudad. El municipio tiene que estar ahí para tres cosas nomás, para hacernos la vida más fácil, segura y puntual. Y ese es el trabajo que tienen que hacer todos los servidores, pero de entre todos los que más deben hacerlo y lograr hacerlo son los que están uniformados, los que llevan el escudo de Quito en el pecho y tienen que hacernos sentir seguros. Lo único que disuade al final de cuentas, porque esto es solamente un medio. Al final la seguridad es un medio para sentirnos protegidos, como la democracia es un camino para ser libres. Pero necesitamos que el municipio nos demuestre que está con nosotros. Y nosotros sí tenemos que ser un poco menos prevalidos y hacer nuestra parte, asumir sin miedo el reto de apoyar a nuestros vecinos, porque si no, vamos a quedarnos todos como estamos. Cada vez no necesitan ponernos toque de queda para dejar de salir. Quito es una ciudad que tiene que empezar a vivir del entretenimiento, de la hospitalidad, un poco de la farra organizada. Y si es que tenemos miedo, ¿qué vendemos? ¿Vamos a seguir viviendo siempre del mito de que la burocracia alimenta nuestra economía? Nada que ver. Sin miedo. La buena economía mata el crimen, porque eso es como el amor, ¿no? Cuando el hambre entra por la ¿sí? puerta, el amor sale por la ventana. Cuando la buena economía se pone de pie, el crimen se va de la ciudad. Sí, y es así, es así. La verdad es que en temas de seguridad estamos bastante complicados, ¿no? Nos da miedo salir a las calles, nos da miedo andar con las ventanas abajo, nos da miedo que alguien nos pueda extorsionar. A mí en lo personal me han llamado 2 veces a extorsionar, pero uno tiene que ser un poquito coherente y esto sí les digo, amigos asesores, como un mensaje de seguridad, ¿no? Primero revisen sus redes sociales, en sus redes sociales si es que tienen datos vulnerables, como por ejemplo que todo el mundo pueda ver su número de teléfono. ¿Qué fotos están, cuáles fueron las últimas fotos que compartieron? ¿Qué fue lo último que les dijo el extorsionador? Porque puede ser sus últimas 3, 5 fotos que compartieron. Entonces, todo eso tengan en mente al momento de llamar. Entonces, cuando a mí me llamaron, yo la verdad me reí, o sea, perdón la palabra, y las huevas, pero hay que tener cuidado. Todos son así y muchas personas caen. Y si no cayeran personas, no sería un negocio rentable, pero como sí lo es, hay que tener cuidado. Y otro tema bastante preocupante en estos momentos, mi estimado Pedro José, es el tema de los coches bomba que están empezando a explotar ya explotó uno en Santo Domingo, ya han explotado algunos en Guayaquil, ya explotó uno estaban con una alerta de bomba dentro de un centro comercial en Durán, explotó una bomba en el municipio de Durán. ¿Qué, qué haría usted como alcalde de Quito si Quito se ve vulnerada de esa manera como está Guayaquil y Durán en estos momentos? Organizar a la ciudadanía para protegernos. En realidad, tienes que pensar lo que te estaba diciendo hace un rato, mi querido David, amigos, asesores. En realidad ya no estamos en un momento de combate al crimen, estamos en un momento de combate al terrorismo, porque lo que estamos viendo es que son actos organizados para ponernos a parir. Perdón que utilice el término así terriblemente, pero es que lo que quiere el terrorismo es hacer cosas específicas que nos causen miedo. Nosotros visualizamos esto hace meses, por eso nuestra propuesta central es construir un Quito sin miedo y tenemos que enfrentarlo así, con la cabeza y el corazón convencidos de que es un proceso que va a ser duro, pero es uno que tenemos que asumir todos en conjunto para salir adelante. No podemos dejar que esto no es un tema solamente de los que venden drogas, es también de los políticos que nos venden miedo, de esos mismos políticos que están ahí vendiendo sus servicios de asesores al servicio de inteligencia del gobierno y que no tienen ningún asco en pararse en una tarima y convocar al odio para quemar la ciudad o el día de Claro, mañana para enfrentarnos unos con otros. Nosotros tenemos que ser más inteligentes. El gobierno, ya te he dicho las 3 medidas con las que puede salir adelante, pero tiene que asumirlas. Y si el gobierno no las va a asumir, los ciudadanos vamos a tener que hacerle saber al gobierno que eso es lo que tiene que hacer, porque no tiene muchas opciones. Pensar que los gringos nos van a venir a ayudar por las puras, no es así. La colaboración y la cooperación internacional que va a venir por interés geopolítico, porque quiere decir, porque a los otros países también les interesa que el narcotráfico disminuya, que el crimen organizado se vuelva más débil, ellos nos van a ayudar, pero a cambio de algo. Por lo menos nos van a exigir que cumplamos con tener gente experta al frente de estas cosas y no políticos discursadores que no saben de es nada. claro. Me he dado cuenta, por ejemplo, hablando del Estado, del gobierno, que existe gente bastante, o sea, académicamente bastante preparada, Sí, pero no tiene nada de experiencia en tema práctico. O sea, da bastante pena
que muchas de esas personas las conozco personal, pero viven en una burbuja. Ellos no saben cuál es del día a Sí. día de una persona que, por ejemplo, vive en el sur de Quito y su trabajo es al norte de Quito, a qué hora está en la parada, a cuánto tiempo se hace el bus del sur al centro o al norte, y cuáles son las dificultades y cuánto es el costo de la movilidad. David, en el tanque de pensamiento del presidente hay gente que piensa que Connecticut y Conocoto es lo mismo. No puedo decir nada al respecto porque intento ser político. Verás, la ciudad, por más difícil que parezca el momento en el que estamos, yo, yo me he admirado mucho siempre de leer a los estoicos, unos gatos que vivieron casi, ¿cuánto será? 2500 años, en la época en la que los primeros asentamientos Quito-Caras empezaban a formar lo que ahora es Quito. Del otro lado del océano, en donde ahora es Europa, había estos filósofos que se llamaban estoicos, duraron bastante tiempo vigentes, y tenían, de entre todas las cosas que ellos decían, una que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que en donde está el obstáculo, está el camino. Normalmente, por donde parece que no vas a poder pasar, es donde realmente vas a lograr superarte más, por donde vas a poder construir mejor, por donde vas a lograr resultados perdurables y fuertes. Entonces, no hay que tenerle miedo a la crisis, porque detrás de la crisis hay una oportunidad. Y el próximo año, con segunda guerra, con tercera guerra o sin tercera guerra, con carteles o no carteles, con lazo o sin lazo, va a haber recesión igual. Y esa Sí, es una oportunidad para enfocarnos y organizarnos como nunca. definitivamente. Eso en el emprendimiento, estimado Pedro José, se le conoce como disrupción. Exactamente. Yo personalmente me considero como un disruptor de negocios. Me encanta verle el lado contrario a todo lo que están haciendo, porque ahí salen las ideas, ¿no? Entonces, así es en Exacto. todo. Así es en Eh, todo. Así es en todo, sí, sí. Quiero ir por otro tema, ya que hemos hablado del tema de seguridad. Quiero que ahora usted escoge el tema. Movilidad, impuestos o entretenimiento. Entretenimiento. Para ver, para No, ponerle una nota alegre para todos, porque es muy ok. esperanzador lo que viene detrás de esto. Y es muy estresante el tema de seguridad. O sea, ahorita uno prende la televisión en estos momentos o coge su celular, se va a encontrar con temas fatales. Entonces es bastante preocupante y hay que tener cuidado, ¿no? Tema de Por entretenimiento. ahí algunos se encuentra con vos y conmigo y más bien se entretiene también. Exactamente. Pasar un rato en TikTok es desestresante también. Sí. Así que vamos al tema de entretenimiento. A ver, le voy a contar tal vez algo que no creo que sepa. Yo estaba estudiando desde septiembre, me toca estudiar desde septiembre hasta diciembre en Costa Rica y tuve que venir porque lamentablemente mi padre falleció hace una semana. Entonces, No sabía esto. El no licenciado, se preocupe. el licenciado falleció. Sí, hace una semana falleció mi padre, pero hay que ser fuertes y hay que seguir día a día con el paso, ¿no? Así es la vida. Suena un poquito cruel, pero la vida no se detiene, a Pues pesar de cualquier problema. te deseo que sus mejores enseñanzas vivan en tus decisiones más difíciles para bien. Muchísimas gracias, Pedro José. Sí, no, la verdad es que mi papá siempre me dijo que lo más importante que él me puede dejar en esta vida es el poder del conocimiento y eso me dejó. Entonces, con tema de movilidad, he visto que Costa Rica pude hablar con, no voy a decir el cargo de la persona, pero me reí bastante con esta persona porque me dice una pregunta que me hace, me dice, ¿te gusta Costa Rica? Y le digo, sí, la verdad me gusta mucho, el clima es bueno, se siente uno seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Me dice, a mí no, yo prefiero Ecuador. Y yo en mi mente, yo digo, bueno, la verdad, yo la verdad siempre voy a preferir Ecuador. En mis 29 años he podido conocer 15 países y no sé si soy tan amante del Ecuador que yo prefiero Ecuador sobre todos los países porque siempre le veo lo bueno al Ecuador. Pero bueno, en este punto que yo le quiero, ¿por qué le cuento esto? Es porque Costa Rica, por ejemplo, que es un país que me gusta, pero creo que lo venden muy bien. Entonces, ¿cómo hacer lo mismo con Quito? ¿Cómo hacer lo mismo con Ecuador? ¿Aló? Espérate ahí. Ahí sí lo escucho.
A ver, yo creo que la estrategia de promoción de Costa Rica, sin duda, no solamente es una de las más buenas, sino que ha sido, y creo que es la virtud principal que ellos han tenido, es que ha sido consistente. Y ha sido una estrategia que como estrategia bien estructurada desde el comienzo, ha dado cabida a la actualización, a la innovación de ella misma. Entonces, tienes algo que como un proceso en marcha ha tenido la capacidad de regenerarse sobre sí mismo. Eso tal vez es lo más importante de la estrategia costarricense. No se ha mantenido en lo mismo, no te ha vendido el mismo producto, sino que ha ido cambiando a la medida que también los mercados de usuarios, la disponibilidad de proveedores, el atractivo hacia inversionistas ha ido cambiando con el tiempo. Entonces tú encuentras que desde que inició el proceso turístico de Costa Rica, en realidad no es un proceso de las mismas campañas publicitarias, por ejemplo, sino que es algo que ha ido variando, apuntándose y diversificándose en distintos mercados, ampliando la variedad de la oferta de experiencias que el país le ofrece a los turistas. Tú tienes los deportes, tú puedes ver claramente si ves el récord histórico de cómo ha evolucionado el proceso, cómo han ido variando desde el concepto, deportes disponibles, hoteles disponibles, al de experiencias. Y el de experiencias, cómo ha ido captando la atención de distintos mercados microsegmentados, porque esos ya pueden diferenciar lo que venden para turistas nórdicos de más de 50 de lo que le venden a turistas brasileños de menos de 25. Ya lo pueden hacer. O qué le venden, o cuándo le venden más a los canadienses, o cuándo les venden más a quien sea. Eso es producto de una estrategia que no se ha constituido en sí misma como una verdad cristalizada. Para decirlo en simple, lo que los ticos han hecho bien es no creerse dueños de la verdad como parte del proceso en el que están metidos. Segundo, preocuparse de qué es lo que la gente les quiere comprar y aprender a poner sobre la mesa incluso productos que ellos no tenían para vender. Porque Costa Rica, desde el punto de oferta turística, es un país que ha aprendido a vender cosas que no tiene. Ellos venden paisajes costaneros, venden mares que realmente no son ni la mitad de buenos, con perdón y el respeto y además cariño a todos los amigos ticos, ni de lejos con lo que tenemos nosotros. El tema es que lo han sabido vender y han sabido ajustar el cómo venderle a la gente en el tiempo. Costa Rica hace 20 tantos años no te podías comer una tortilla de huevo bien hecha porque tenían una cocina desastrosa. Hoy puedes comer cualquier cosa al nivel de cualquier destino turístico de cualquier parte Sí, del mundo. Pero es porque tienes un plan concertado alrededor de eso. Y yo te cuento una cosa, nuestro plan para Quito está enfocado en construir una ciudad que puede vender una industria. De hecho, hasta le vamos a atrevernos de bautizar una industria propia que llamamos hospitalidad. Es una industria que uf, no solo es turismo, que también es logística, que también es hotelería por sí misma, que es entretenimiento, que es una calendarización de eventos que te permiten no tener solo 4 carreras atléticas al año, que creo que son las últimas noticias, la Warmi Runner, esta otra de la policía que debería llamarse Corre por tu vida y alguna otra. Tienes que tener eventos todos los meses y enfocados a distintos mercados. O sea, a los que corren en verano, a los que corren en otoño, a los que corren disfrazados, a los que corren el Día del Orgullo Gay o el Día de las Monjas, no sé. Pero tenemos que tener eventos, porque los eventos van a mover la economía local. Y para hacer eso, tenemos que tener seguridad, tenemos que tener una movilidad, y vamos a topar ese tema después, que esté a la altura de la expectativa de los clientes. No podemos vender solamente los 4 mundos del Ecuador. Está chévere como el inicio de una estrategia, pero nosotros como quiteños tenemos que vender lo que hay en Quito. Aquí hay demasiadas cosas para ver, sí. hay infraestructura mínima que debemos asegurar, pero 3 condiciones igual, que esto sea fácil, seguro y puntual, y tenemos todo para levantar la economía de la ciudad, por lo menos quintuplicando el número de directos e indirectos alrededor del turismo en algo que está concertado en conjunto. No vale ver la logística por separado, estoy hablando del abastecimiento de hoteles, restaurantes, los mercados, las facilidades que le das a la gente. Tenemos que empezar a vender lo que ya tenemos en natural mejor que Costa Rica, pero vender también la ciudad a donde aspiran llegar hoy las inversiones. Porque la plata hoy no solo busca países, busca ciudades donde aterrizar. Y Claro, necesitamos que es- los colombianos vengan a farrear acá. Yo sí me imagino un Quito en donde la gente en Cali diga, oiga, parcero, ¿y dónde vamos a echar ahí la rumba? Y diga, a Quito, pues la rumba es en Quito, ¿dónde más? Es lo mejor las fiestas de Quito.
Claro, sí, no, es así. Y una de las cosas que más, por ejemplo, en mi experiencia en Costa Rica me ha gustado es que he podido practicar bastante mi inglés en Costa Rica. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas de muchos países y el Tú único eres soltero idioma... todavía, obviamente. Sí, 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 estoy soltero. Entonces, claro, estás dedicado a las gringas en Costa Rica, ese es el fondo del No, asunto. Pues cuéntanos la verdad, a ver, David. A ver, ¿a qué andas asesorando vos en Costa Rica? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás nada, haciendo? espera que me vaya a colgar después de esto, porque esto también. Pero le decía que es bastante, lo que a mí más me llena es el intercambio cultural. Es conocer personas de Australia, conocer personas de Alemania, conocer personas de Estados Unidos, ver cómo saluda a cada persona, ver qué le gusta a cada cultura, es bastante A ver, llenador. ¿cómo le dices a una alemana que es bienvenida en el Ecuador? Ya te voy a pasar los tips, ya te voy a pasar los tips, porque Dígame, quieres promover el turismo y ya estás yendo a hacer la avanzada para que engancharles, que me parece muy bien, parece muy bien. sí, 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 Tienes a la que tener alemana un le par hablaba en de inglés. frases. Tienes que además decirles que desde aquí están más cerca al cielo, desde la mitad del mundo, en las noches de Quito. Es- Tienes que avisarles a las gringas que acaban a venir y se van a enamorar, porque en esta ciudad, si hay algo que hacer, es enamorarse. Claro que sí, no, y ¿sabe qué? La mejor forma, en mi perspectiva, de haber hecho patria es decir, cuando me decían, bro, qué bonito que es esto, bla, 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 que mira este país de acá, yo les decía, brother, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este es el Chimborazo. ¿Sí ven? El monte más alto del mundo, Es, desde la tierra, ¿no? Miren estas playas, se llaman las Galápagos, lo mejor que existe. Miren este volcán hermoso que se llama Cotopaxi. Y les muestro eso. fotos y videos. Es la mejor manera en cómo yo me puedo sentir ecuatoriano en el exterior. Tienes que ir Entonces, llevando fotos de tus primos también y a todas les vas enseñando y les dices, y este es mi primo y es claro, soltero. Tienes que mostrar bien todo, todo mismo, claro. al perro también les voy a vender. Miren estos Claro. perritos. Entonces, sí, la verdad es una manera bastante interesante y la primera vez que yo pude hablar con usted de manera presencial, eh, hablamos sobre un tema bastante interesante, sobre tener una arena, una arena aquí en Quito, no sé si se Así recuerda. es, Entonces, claro que sí. cómo sería el tema de tener en verdad alguna fuente en donde puedan hacer eventos, magnoeventos aquí en Quito, que tengan la capacidad? A ver, el aeropuerto ya lo tenemos, el aeropuerto es hermoso sin duda alguna. ¿Cómo hacer para que todo eso funcione, no? A ver, verás, la lógica de la arena es que obviamente, es un espacio abierto al público, pero necesitamos que sea inversión privada. Te voy a decir, nuestro plan divide dos tipos de Sí, obras. Obras que son victorias rápidas, que son los que están dirigidos a provocar cohesión social, que están dirigidos a crear confiabilidad entre la gente, y las de la prosperidad, que son privadas. La gran arena, que no tiene nombre todavía, vamos a hacer seguramente un concurso para poder llegar a darle nombre, tiene que ser auspiciada por la empresa privada. ¿Qué es lo que va a hacer el claro, municipio? El municipio va a hacer el estudio, va a adelantar la lógica de la arena, las facilidades disponibles, un régimen, verás, ahí viene la parte tributaria, que es una parte en donde vamos a tener que trabajar muy fuerte a partir del estatuto autonómico para que esto tenga todo el caballaje necesario para atraer realmente eventos de relevancia mundial. Y vamos a escoger el sitio donde debe estar para darle esas facilidades, obviamente, y vamos a licitar la iniciativa privada que mejor, de manera más rápida, pueda garantizarle a la ciudad la creación de esa arena y la implementación de espectáculos de escala internacional. Entonces, el proceso inclusive de cómo podemos llegar a hacerlo, ya lo estamos pensando y no es una APP. Lo que vamos a hacer es garantizarle un contrato digamos así, de estabilidad jurídica en lo que al ámbito municipal le corresponde al inversionista o grupo de inversionistas, porque obviamente para hacer eso es poco probable que tengamos un solo gato que se pinte todo el billete, pero que pueda construirlo. pero ¿quién Vamos a tratar de es? buscar incentivos hacia los inversionistas para que ojalá, esto no es una cosa que es garantizada porque obviamente depende de cómo sean los inversionistas, pero que ojalá puedan abrir un paquete de inversión local también para que la gente pueda comprarse una parte de la arena. Siempre vamos a tratar de hacer esto en todos estos emprendimientos grandes, que no solamente a nivel institucional,
sino que, no sé, a título como de fideicomiso de promoción inmobiliaria, la gente pueda comprarse su pedacito de rentabilidad en un negocio que probablemente tenga 50, 60 años de vida útil hacia adelante y que va a producir plata, porque como te digo, es una ciudad que va a ponerle mucho caballaje a la actividad de entretenimiento. Yo lo que tengo pensado es, por ejemplo, muchas personas no saben por qué, demos un ejemplo, en Estados Unidos, muchos estadios, muchas arenas tienen nombres de empresas. Entonces, eso es por estrategia tributaria. Lo que hacen las Claro, empresas es mandar una mega obra y créame que en el país se podría mandar toda la mega obra como gasto deducible con bases legales y haciéndolo todo. Tienes como gasto deducible, te ahorras millones de dólares en impuestos y lo que haces es mantener la obra. O sea, por ejemplo, yo me imagino que se llama el Coca-Cola Arena Mitad del Mundo. ¿Usted cree que Coca-Cola no tiene la capacidad de hacerlo, o que Meta no tenga la capacidad de hacerlo, o que Amazon no tenga la capacidad de hacerlo? Yo le voy a dar un secreto. y Es ojalá fuera Starlink. Yo a eso le apunto. ejemplo. Schlumberger tenía sus oficinas en Argentina, pero geográficamente la mejor posición para estar entre Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica es Ecuador. ¿Por qué no lo conocemos? Pero verás, como dice, no sé cómo se llama el señor este que hace evidente lo obvio en TikTok, que hace así. Ah, sí, 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 Cavi Lame. Lame, verás, ahí ya es que vos acabas de dar la explicación correcta y precisa. O sea, este es un tema que se desata por lo tributario, por el lado de que el Estado dé certeza para que el privado haga lo suyo corriendo riesgo. Ahí está. Vea, y es justo por el tema que empezamos a conversar, ¿no? Eh, el Estado, el gobierno, todo el sistema público es administrador, más no creador. No le exige No. hacer Cuando quiere megas. crear cosas, puta, ahí la friega, casi siempre. Hay algo que se llama alianza público-privada. ¿Por qué no utilizarla, por ejemplo? Se puede utilizar, de hecho, y verás, te voy a decir muy sincero, hay que utilizar la APP porque no hay opción. Yo en lo personal pienso de una manera mucho más allá de la APP. Me parece que la APP es una salida legal para poder bypasearnos un poco la constitución apestosa esa que tenemos de Montecristi. Porque ahí tiene unos artículos entre el 313 y el 319, creo que dice que todas las cosas importantes solo hace el Estado, que todas las cosas que producen de veras solo administra el Estado, que solo el Estado se inventa, que solo el Estado... Y la consecuencia es que termina eso en manos de unos políticos que Y quebrar. responden a cualquier cosa. Entonces, yo sí creo que en algún momento, no digo ahorita, porque ahorita este es el burro que tenemos, hay que irnos en esto, pero yo creo que algún rato en el tiempo tenemos que tener una reforma constitucional que nos permita tener una ley de concesiones que nos permita garantizar el espacio de la inversión privada en términos universales. Que un contrato escrito en el Ecuador se pueda leer igual en Noruega, que en China, que en Japón, que en Canadá, en cualquier parte, y digan, eso se entiende clarito, es la cobertura legal de un trabajo que hace el sector privado, en donde el Estado no se mete, en donde el Estado lo que hace es darle seguridad jurídica, cobrar impuestos, pitar el partido cuando se quieren sacar la madre entre privados y chau tal luego. Mire, el mejor consejo que yo le podría dar a usted, si es que me quiere escuchar, pero Pero lógico, pero ¿para qué crees que vengo donde el ascensor contable? el mejor consejo que yo le podría dar es que dos puntos súper importantes para tener éxito en la política: garantizar a los empresarios y a los ciudadanos seguridad jurídica y estabilidad política. Punto. Gracias. Fin del comunicado, eso es. Lo demás nos encargamos los empresarios. Como dice Barack Obama, así ve. Ya. Exactamente, exacto. Entonces, hay un punto bastante interesante, y es que Quito es una ciudad, a ver, yo amo mi ciudad, no me interpreten mal en lo que voy a decir, pero Quito para mí es una ciudad que en las noches o en los feriados es aburrido, 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 aburrido. Sí. Nosotros tenemos que pedir clases a Cuenca para ver cómo lo están haciendo, porque lo están haciendo muy bien. Y ojo, hay una frase que dijo Steve Jobs, O sea, y en Ecuador lo tenemos como ay, no, es que es malo, es que no hay que hacer esto. No, 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 no. Yo en Silicon Valley aprendí: los buenos copian, los extraordinarios roban. O sea, tal vez no robemos tanto las ideas, pero sí podemos copiarlas y buscar un ente diferente, ¿no? Pero en Ecuador es tanto el tabú que lo vemos mal,
Tal vez porque si el vecino se pone una tienda, el vecino de al lado se pone la misma tienda con lo mismo. Pero ojo, busquemos diferenciadores, ¿no? Eso es Esto de es lo lo que que... yo le digo, la paradójica del cultivador de brócoli. Es eso. Entonces, Tu vecino se puso una cosa en la que parece que le va bien y tienes que ponerte lo mismo hasta que pase lo mismo en cadena y todos los vecinos terminen quebrando porque se sacan la madre entre ellos. Nadie hace el esfuerzo de, en cambio, producir economías de escala, trabajar en conjunto, sino que empiezan a romperse la madre, acaban con los mercados, degradan los productos. En Colombia agarran entre cinco, se organizan y nos parten el alma. así es. Y yo le quiero hacer una pregunta. No, no quiero decir qué hacer para devolverle la vida nocturna a Quito, porque Quito nunca ha tenido vida nocturna. ¿Qué hacer para iniciar la vida nocturna en Quito? Que Quito sea una ciudad como, no sé, tal vez se van a burlar si digo París, pero París es una ciudad que está 24/7 activa. ¿Qué hacer para Claro. replicar las buenas cosas que tal vez se ha hecho en los países de Latinoamérica? Como por Hay ejemplo, distintos, hay distintos modelos, ¿no? O sea, hay distintos modelos. Es bien interesante esta cosa. Este año que hemos pasado leyendo estas cosas, como que hemos visto que hay muchas estrategias diferentes que se pueden implementar. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Primero, Quito está en estado de empezar, como dicen los gringos, los negocios desde el scratch, desde el cero. Entonces, eso es una cosa muy buena, porque no tienes negocios en el nivel del entretenimiento tan consolidados que no pudieras darles incentivos como para poder repensar, reorganizar y reiniciar en una industria organizada. Entonces, lo primero es poder simplificar la tramitología de la ciudad hacia los empresarios y más bien eh, empoderarles en la necesidad de conocer la ley. El municipio tiene que asegurarse de que los ciudadanos estén asesorados, de que sean conscientes del cumplimiento de la ley, más que salir a demostrarles que incumplen la ley. Me explico. Para abrir una disco, una discoteca, un bar, lo que sea, ¿tienes cuántos permisos? ¿10? ¿12? ¿Cuántos suman en total? Es un 18, creo que son para algún tipo de negocios, es una cosa de absurda. lo Más tiempo, emprender realmente es lograr reunir los papeles, es una gincana lo que tienes que hacer. Cuando la ley que ya te dice las cosas que tienes que cumplir. Entonces, primero, el control de parte del municipio, nosotros pensamos que tiene que llevarse a cabo a través de terceros que sean inocuos del sistema, que estén descontaminados de la injerencia política de los concejales o de los partidos o de quien sea. Es decir, entidades que, certificadas dentro de normas técnicas, puedan hacer el control por el municipio, pero al mismo tiempo, en el proceso de control, den asesoría oportuna y preventiva a los, en este caso, comerciantes, digamos, de distintos tipos de industrias, para garantizar que los servicios que están dando sean los correctos. Vamos desde lo más simple. Es más importante que el municipio le enseñe a la señora que está vendiendo unos cevichochos cómo lavar los chochos, cómo almacenar las lechugas, cómo transportar la comida hacia el sitio donde va a vender, que quitarle el canasto porque está a 3 metros de donde debería estar. Y enseñarle cómo hace una declaración en lugar de sacarle del comercio, porque lo que nos interesa es que la gente esté trabajando. Debemos eso a un nivel bastante más sofisticado, al del restaurante, al restobar, a la discoteca. ¿De qué sirve que en la ciudad llegue un operativo y le cierre la discoteca metiendo 30 personas con chalecos luminosos y espante a los clientes? ¿De qué le sirve a de- la ciudad que el local deje de vender o que para no dejar de vender termine pagando coimas? Lo único que hacemos es darle fortaleza a los que venden vacunas. Entonces, para que funcionen las cosas mejor, hay que hacer más simples las cosas, cambiar la perspectiva de cuáles son las herramientas para llevar a cabo el control oportuno, preventivo y educativo entre los proveedores de servicios y hacer que la ciudad empiece a despegar dentro de una lógica de enfocarnos todos de cuál es nuestro propósito, que la ciudad venda entretenimiento. A eso tienes que sumarle la calendarización de eventos. Todo el mundo tiene que tener una perspectiva cierta, clara y concreta de qué pasa cada semana del año y a partir de esa pueda anticiparse. Ah, ¿qué carajo puedo vender cuando toque esta cosa? ¿Cuándo me exacto. toca más? ¿Cuándo me toca menos? Pero todos estamos en un esfuerzo colectivo. Ahí tienes el ejemplo de los costarricenses, de la gente, de los catalanes en Barcelona, de los mismos franceses en París, que por París es mi ciudad favorita, realmente fuera de Quito. Eh, y después de Guayaquil, de Cuenca, bueno, en general después del Ecuador, pero a mí me encanta París. Es una ciudad de las pocas en las que te podría hacer de guía como en Quito.
o ciudades como Pero, Múnich. En pero realidad, los que ya han logrado organizar esto es porque ya definen un norte en el cual le dan espacio a todos para vender. exacto. Y eso es por un punto. Primero porque, por ejemplo, París es una ciudad bastante eh, fácil de movilizar, ¿no? Tú ves el transporte, por ejemplo, el metro, que ya vamos a hablar sobre movilidad del metro, es Claro, algo bastante fácil de utilizar, a pesar de que ni siquiera está en inglés. ¿Cuál es una claro. ventaja entre París y Quito? Es que Quito, y me va a dar la razón, Quito tiene una gente muy hospitalaria. París, Francia, no, en absoluto. Entonces, en lo que sí nos sacamos del pecho es que los ecuatorianos somos personas muy hospitalarias, ¿no? Entonces, cuando uno entiende el fin de las concesiones, yo en lo personal creo que es algo muy bueno, porque no es que estás regalando, simplemente estás bajando burocracia, estás bajando gastos y estás recibiendo un X porcentaje de dinero que te está cayendo como un ingreso pasivo. Listo. Claro. Y es lo que tú decías al comienzo, es hacer buena administración. Sí, Además, es buena administración para, a partir de dejar que la mayoría se beneficie de producir, lograr tener recursos para los que están más desprotegidos, para las personas que tienen discapacidad. Una ciudad, esa es otra importante, ¿verdad? O sea, una ciudad que puede realmente vender estas cosas, más allá de lo de Costa Rica. Tú te fijas en París, es una ciudad completamente incluyente, no solo inclusiva, sino incluyente de todas las personas con discapacidad. Porque puede que ahí realmente los franceses sean bien complicados para querer hablar en otro idioma. sí, En inglés, sobre todo, no les gusta. te pasó Pero también. en cambio, pero en cambio tú puedes estar sordo, ser ciego, ir en silla de ruedas y te subes y te bajas de todo, te entras a los museos, a los restaurantes, no paras, fluyes, la ciudad te permite fluir. Sí, así es. Y justamente con este tema quiero entrar a un tema bastante importante también, que es la movilidad. O sea, llegué a Quito hace una semana y me doy cuenta que cerraron la plena República, una de las calles más congestionadas de Quito, justo cuando ya empiezan a entrar a clases y a clases presenciales, a clases de la universidad, a clases de los colegios, cierran una de las arterias de Quito y en hora pico es intransitable. ¿Qué hacer con la movilidad de Quito? ¿Qué hacer con estas obras que a la final lo único que están generando es malestar para nosotros los quiteños? Bueno, pero te voy a decir una cosa. Primero haciendo el mea culpa de entrada, porque después no me vayan a decir que la vaca se olvida de cuando fue ternera. Pikachu está tratando de pasar el examen estudiando la última noche antes del examen. Es lo que está haciendo el municipio. Para que no digan que no ha hecho nada, está haciendo mal, digamos así, tarde y mal, lo que debió haber hecho desde el comienzo. Entonces, justo imagínate qué soquetes empezar a hacer pavimentación cuando ya sabes que los guaguas van a clase. Justo esa semana. Obvio que se nota que están haciendo algo, pero en realidad el perjuicio económico para la ciudad proviene de la inmovilidad en la que nos ponen. ¿Acaso que el tiempo no cuesta? Hay civilizaciones como los chinos que ya se dieron cuenta de eso. El tiempo tal vez es el único activo no controlable por el hombre, que además se constituye por eso mismo en lo más valioso que tenemos. Si no aprendimos de eso en la pandemia con toda la gente que se murió, ¿cuándo vamos a aprender eso? Movernos lento, usar mal el tiempo, cuesta más que el dinero, porque de hecho es la única cosa más da el dinero que realmente nos importa. Tiempo es vida. Así es. Entonces, el tema de la movilidad en realidad son varios temas a la vez y es tal vez en donde está una de las partes más ambiciosas del plan que nosotros estamos planteando para Quito, porque la movilidad no se resuelve solo con el metro, no se resuelve con la asignación de rutas y frecuencias, que de hecho creo que el concurso que se ha llevado a cabo es, además de extemporáneo, inapropiado desde el punto de vista técnico y logístico. Eso obviamente me genera a mí además dudas de que en lo legal pueda estar chueco. Y si no está chueco en lo legal porque planificaron bien el crimen, que hay algún crimen detrás de eso. Entonces, me huele mal como lo han estado haciendo. Porque Sí, no está en el centro de la movilidad el ciudadano, el peatón, el que no tiene, por virtud de que la ciudad no está organizando nada al respecto, todo el incentivo para ir en carro en lugar de ir en bus. Y realmente lo que necesitamos es un sistema que nos motive
a dejar los vehículos, a transformar la movilidad eléctrica que nos permita subirnos en un transporte urbano que sea factor de seguridad y factor de seguridad en todo sentido, de puntualidad, de facilidad y seguridad. Entonces, para Y ahí hacer va eso, dale, dale. mi pregunta, y es, ¿cuáles son las nuevas alternativas de movilidad o el plan de movilidad que usted tiene para la capital? A ver, nuestro plan es la descarbonización. ¿Y por qué te hablo de descarbonización? Que es un tema que suena ecológico, ambiental y tal, porque en realidad ese es el proceso económico de la movilidad, la descarbonización. Al mismo tiempo es la descabronización también, porque las dos cosas van de la mano. Cuando tú hablas con la gente, ya estamos tan acostumbrados a que el transporte sea malo que ya ni nos quejamos. O sea, nos quejamos de que nos roban mucho o de que nos aplastan demasiado o de que no llegamos a tiempo, o de que es lento, pero ya no tanto. Al final de cuentas, la gente se acostumbra mal. Cuando tú tienes jóvenes que viven en Chillogallo o más al sur, te vas a Guamaní y para mala suerte trabajas, chuta, cerca del Bicentenario, pongámosle más al norte, alrededor de la Carolina, solo pongamos esa distancia, ya que vivas en Guamaní, te vas hasta la Carolina, hora y media. Si vives en Chizogallo, de hecho, puedes llegar a hacer hora 45, hora 50, porque el transporte más bien te obliga a hacer cruces transversales más largos. Tienes 3 horas de tu vida diaria moviéndote en el tráfico de la ciudad, muriéndote Sí. poco a poco en el tráfico de la ciudad. Entonces, cuando piensas en eso, dices, ¿cómo funciona esta vaina? Y te fijas de cómo funciona un mapa en donde hay rutas en la ciudad y te encuentras que la mayoría de gente no tiene carro propio, pero que la mayoría de gente que tiene que usar transporte público no tiene rutas suficientes, que no tiene frecuencias suficientes y que los transportistas, vos hablas con ellos, ¿y por qué no va allá usted pues? Y te explican obviamente la lógica del negocio del carne y hueso. No hay razón en muchos sitios para llegar con el transporte. Esto es algo que hay que replantear completamente. Y nuestra apuesta es la integración no solo del recaudo, es decir, de dónde va la plata para repartirse, no la integración exclusivamente de las líneas, es la integración de todo el sistema de movilidad, como es en Chicago, como es en Nueva York, como es en París, como es en Madrid, como es en Tokio, como es en cualquier parte que la gente se mueve en un sistema que sí funciona. Y para hacer eso, tenemos que replantear incluso los esquemas de propiedad de las cosas. El metro es un juguete muy chévere, muy lindo que tenemos en Quito. Yo le digo Tesoro de Atahualpa porque tiene algo que ver con españoles, está enterrado por aquí cerca, pues nadie lo ha visto. Entonces, el Tesoro de Atahualpa primero hay que hacerle andar, pero el tema no es solo quién lo opera, sino de quién es. Actualmente, de quién es, de los acreedores. El municipio de Quito, como consecuencia de la existencia de un metro que no funciona, básicamente tiene una capacidad de endeudamiento para el próximo año. ¿Sabes de cuánto es lo que puede endeudarse el municipio ahorita? En cualquier Mm, cosa. Cero. Cero. La capital de la República, hermano, es un municipio con una capacidad de deuda pública de cero. Es ridículo. Nosotros nos vamos a hacer cargo de una ciudad que no puede endeudarse en una tienda al fío por una botella de agua. Tiene capacidad de endeudamiento cero. No es sujeto de crédito. Por lo tanto, civilmente podría decir que está morido, muerto. Chao, hasta luego, no vale. ¿Cómo podemos superar esto? Bueno, parte de la solución también está en la movilidad. Y en el trayecto, además, la descarbonización. Entonces, ¿qué es lo que les hemos invitado a los transportistas? Primero, a dejar de verse ellos mismos, y vamos a hablar ahorita solo de buses, los taxis son un tema aparte, que tiene por sí mismo como industria aparte otra lógica de funcionamiento y de regeneración. Ellos tienen que ver también con la seguridad, pero además como una reformulación de la industria de manera independiente para cada taxista. Pero los buseros tienen la oportunidad descomunal en este tiempo de hacer la transición de la combustión interna, de usar buses a diésel, a la movilidad eléctrica. ¿Cómo funciona esto? Porque todo el mundo piensa, te dicen de entrada, usted está soñando, los buses eléctricos son muy caros. Hombre, el tiempo no es cuánto cuesta, sino cuánto tiempo lo pago. ¿Y cuál es la lógica que tengo para poder compensar la inversión que hago versus los ingresos que recibo? Y un factor clave para que esto funcione es cambiar la lógica de cómo se paga. El transporte debe pagarse por kilómetro recorrido, porque necesitamos que la red se expanda.
hacia sitios donde la mayoría de gente no está recibiendo transporte. Y si queremos hacerlo por pasajeros, si lo queremos hacer de manera desconectada entre las empresas, la gente va a seguir compitiendo por el pasajero. Y el ciudadano, que debería estar en el centro del sistema, se convierte exclusivamente en una unidad económica de acceso al ingreso o no. Por lo cual, la gente no importa en el sistema. Cuando haces un sistema de compensación, primero por kilómetro, segundo, integrado con el metro, en donde la lógica no solo es alimentar el metro, sino abrir la torta para que puedan participar los buceros también, incluso en el sistema de recaudo del metro, cambias la lógica completamente. Entonces, este es un ejercicio financiero grande, descomunal, implica un proceso de transición que además liquida las empresas públicas municipales que hoy están como 5 o 6 regadas haciendo una cosa que es un solo servicio, en una sola y permite el acceso de mercados a la estructura de capital de la industria y donde les traes además a los buceros a hacer la parte funcional de esa industria. Entonces ya no ves la lógica del metro alimentado por unas cosas periféricas, sino de un sistema integrado que se vuelve robusto, como es el Underground en Londres, el Subway en Nueva York, el metro en Barcelona, y que produce para 50 años hacia adelante un sistema estable, que no es solo el sistema de recaudo, que no es solo el sistema del trole, que no es solo el bus que va a Calderón, es un sistema integrado que se sustenta sobre sí mismo, que requiere subsidio, porque el transporte de pasajeros siempre va a requerir algo y la ciudad va a aportar con mucho gusto para un proceso de ese tamaño, para servirle a más ciudadanos de mejor manera, en donde el transporte además es factor de seguridad y de velocidad para hacer mejor economía. Sí, quiero eh, dar mi opinión sobre lo que ha dicho en estos momentos, y Porfa. a ver, yo soy un emprendedor empedernido. Me encanta verle solución a las cosas, me encanta ver cómo crear cosas. Y una de las últimas frases que me pudo decir mi padre es: eres el mejor solucionador que he conocido en mi vida, porque nunca le ves problema a nada. Pero qué quiero decirle con esto? Es que creo que a los ecuatorianos, y también me incluyo en muchos temas, nos hace falta soñar un poco más. Entonces, vemos al man que está emprendiendo en tal cosa y nos burlamos. Nos decimos: este man habla huevadas, este man habla tonteras, este man puta está soñando. ¿Acaso alguna vez va a llegar a Estados Unidos o que su empresa va a ser una transnacional? Este man está loco. Entonces, hasta cuando lo logra, y cuando lo logra, ahí todos son amigos del man. Pero ¿por qué no pensamos en que también podemos replicar cosas buenas de lo que hemos visto en el mundo, copiar ideas buenas que hemos visto en el mundo y replicarlas a nuestra necesidad y a nuestra realidad, que es lo más importante? Entonces, ¿por qué no cambiamos ese chip tanto como quiteños o como ecuatorianos y no decir: ah, no, es que este man habla tonteras? ¿Cuándo vamos a ser como Londres? Es que no queremos ser como Londres, queremos ser Ya, como Quito, creería yo, pero exacto, adaptar cosas buenas de Londres a nuestra necesidad. exacto. De hecho, no A tenemos nuestra... que tener, yo creo que tenemos que tener siempre la humildad de aprender de los casos de éxito, tener la audacia de poder replicar y mejorar las iniciativas talentosas que encontremos en todas partes y en el tiempo en que vivimos entender que estamos frente al renacimiento. O sea, no hay ninguna buena idea que haya logrado transformar a la humanidad que no haya sido considerada un absurdo en el tiempo en que fue pronunciada. Definitivamente, definitivamente. O Esa sea, es la historia de la humanidad y yo no tengo, y por eso digo, sin miedo a soñar alto. Dice por ahí alguien que las utopías tienen que ser altas, tienen que ser como estrellas lejanas, porque si no tú vas a, están lejos, no nos guían a ningún lado. tú vas a llegar hasta donde lleguen tus sueños. Exactamente. Entonces, bueno, sí, es bastante interesante este tema. Y otro tema que me preocupa bastante de Quito es el tema de los que se creen los dueños de las veredas. O sea, uno no puede estacionar su carro porque ya le fijan precio, porque ya le fijan X cosa, porque si es que no les pagas, pues algo malo va a pasar con tu carro. ¿Cómo evitar, cómo mover a esas personas? Tal vez, no sé, buscar algún apoyo del municipio para que estén vinculados con algún programa social y que no estén causando tal vez ese temor, o que tal vez el municipio de Quito invente un programa social para las personas y dejar este problema bastante grande, ¿no? Mira, nosotros estamos arriesgándonos a plantear un concepto administrativo que al mismo tiempo es una estrategia social.
le llamamos salud social. La salud social prioriza la salud en el centro de la inclusión y el medio ambiente, que han sido vistos como asuntos de sociólogos o como asuntos de ambientalistas desconectados de la lógica de una sociedad que requiere ver los asuntos de esta relevancia como un asunto de salud mental, de salud incluso moral, porque al final de cuentas, de nuevo, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Las personas que están en necesidad de hacer estas actividades, digamos, uh, accidentales en la ciudad, que van desde la limpieza de un parabrisa hasta me paga la cuidad del carro, le saco el aire sin que estés en una zona azul. En realidad son gente que está en condición de calle, son gente que está Claro, en el borde, algunos pueden tener o no donde vivir, pero muchos pueden estar en la condición de la indigencia, están en el filo de la pobreza extrema y el mínimo del interés todavía activo de hacer algo formal. Es gente que puede caer realmente en la violencia fácilmente y caído en la violencia ser víctima del crimen organizado. A esa gente hay que rescatarle. Y la ciudad entendiendo que no es del municipio, sino que somos todos los que vivimos aquí, chullas y chagras, porque aquí Quito tiene una virtud que no tiene ninguna ciudad. El que viene a Quito y le quiere a Quito es quiteño, no importa dónde haya nacido. Tenemos la responsabilidad de acoger a nuestros hermanos quiteños también para que puedan superar la condición de calle. Y nuestra idea en la inclusión, a través del concepto de salud social, es aprovechar trabajos indispensables que la ciudad tiene que llevar a cabo para reforestar laderas, para reubicar personas en condiciones de riesgo, para reforestar zonas que están dentro del distrito metropolitano, pero que están en las zonas rurales y que de hecho no están ocupadas ahorita. A esa gente le podemos dar una opción de trabajo y de entrenamiento, e incluso de obtener un título técnico, llevándoles a vivir en donde se pueden llevar a cabo esos trabajos. Porque si queremos una ciudad que vive del entretenimiento, que puede vender hospitalidad, que tiene un Quito monumental en donde la gente puede pasearse como en Heidelberg o como en París mismo, necesitamos que la gente en condición de calle no esté en esa circunstancia y que solo por un efecto accidental hay alguien más a quien recoger y llevarle a entrenarse y hacer ese tipo de trabajos que requiere la comunidad. Nada enaltece más el espíritu humano, nada dignifica más a un ser humano como poder saberse independiente, útil, apto para ganarse el pan sin depender de nadie, dueño de un conocimiento, aunque sea mínimo, que le vuelve irrepetible y generador de su propio destino. Entonces, la ciudad sí puede hacer eso. Y para hacer eso, te digo, hay este cambio administrativo que nos permite tener mejores condiciones económicas para poder promoverlo así. Gente en condición de calle es algo que la capital de la República tiene que mostrarle al resto del país y al mundo que somos capaces de superar. claro que sí. Bueno, han habido igual, San Francisco es la ciudad con más indigentes de todo el mundo y es primera y es un país completamente desarrollado, ¿no? No, Entonces, pero son indigentes que no se mueren de hambre. O sea, en San Francisco tienes indigentes que les alcanza para tener adicciones, que sufren de colesterol alto. O sea, son unos indigentes que realmente no son indigentes. sí, claro, incluso uno de los grandes problemas de los indigentes en San Francisco ha sido el tema de que las empresas de tecnología ya no tienen espacio en Silicon Valley y se están moviendo hacia San Francisco. Entonces, ¿qué hacen las personas? Suben los precios de los arriendos y suben tanto que una persona normal pues ya no puede pagar un arriendo. Claro, Una cuida ya te cuesta $3,500 al mes. claro. Entonces, lo que te toca es estar en la calle, porque incluso los programas sociales cerraron allá y da bastante pena eso. Pero Y esa en es una honor a... ciudad, es que esa es una ciudad, o sea, eso es un fenómeno, digamos, en el otro lado de la bola, donde las ciudades empiezan ya no a preocuparse de cómo ser incluyentes, sino de cómo ser exclusivas. Y esa, digamos así, es un costo del crecimiento del cual estamos lejos nosotros. Nosotros todavía estamos en el otro lado, tenemos que preocuparnos de que nadie se quede atrás. Esos, en cambio, están en un momento de la historia totalmente distinto en donde lo mejor de la civilización se empieza a convertir en un estado de depredación y segregación que puede llevarles, y seguramente es un ciclo de la civilización en ese estadio, que puede convertirse incluso en algo medio destructivo, ¿no? Claro que sí. Y bueno, para acabar este tema, quiero topar el último tema en honor a su tiempo.
el tema de los impuestos y después un mensaje suyo para los quiteños. En el tema de los impuestos hay un gran problema con las notificaciones de los impuestos prediales. A veces las personas o se olvidan o no tienen para pagar X cosa y a la final lo que hacen es no pagan. Entonces, es muy común el tema del impuesto, de las notificaciones del impuesto predial, pero ¿cuál es la vaina? ¿Cuál es el punto ahí? La gran mayoría de personas se enteran cuando les llega la coactiva del municipio. Entonces, Ujú. ¿por qué que les llega la coactiva? Nunca les llegó una notificación formal de tener la deuda. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que tiene que mejorar el municipio con el tema de las notificaciones del impuesto predial? ¿Ves? Verás, yo ahí te voy a hablar más bien como abogado, como político te diría, la estrategia política al respecto para mí no Mejorar. está, no sé, ahí no, o sea, te digo así, claro, más bien me gustaría asesoría puntual sobre cómo hacer que el sistema de notificación, conservando, digamos así, la lógica que tiene la obligación del recaudador desde el punto de vista de la política fiscal que cumplirse, se vuelve más eficaz en el proceso de lograr que los contribuyentes cumplan sus obligaciones. Mi abuelita también te decía un dicho que no es de ella, obviamente, y de hecho ahora no sé quién es, y siempre que lo menciono, digo, tengo que ir a buscar quién dijo esto. No hay nada más cierto en esta vida que la muerte y los impuestos. Entonces, Definitivamente. creo que es indispensable diseñar una manera, como te digo, en la cual, sin que se incumpla la obligación de la entidad, de la entidad recaudadora, y te lo digo ahorita en ciernes de que me toque ser a mí la entidad recaudadora, porque no voy a poder dejar de recaudar. Pero, ¿cómo haces realmente que la gente... Es un tema de un poco de cultura, supongo también, ¿no? Porque la obligación tributaria está ahí. Ya eres dueño, tienes el predio, tienes que pagar el impuesto, deberías saber cuándo pagarlo y deberías pagarlo. Pero, no sé, llevarle más educación a la gente, no sé, el sistema de despacho en sí mismo, asumir que todo el mundo va a recibir su notificación en su teléfono o en su correo electrónico, tampoco creo que funciona legalmente de manera completa. O sea, la notificación al final, ¿cómo le mejoramos? Es por el consejo de mi padre siempre fue el casillero judicial, ya sea virtual o físico, hay que revisarlo todos los días, todos los días. Entonces, eso es un consejo también para la ciudadanía, ¿no? Pero Tal vez, los ciudadanos no necesariamente tienen un casillero judicial a menos que hayan señalado el patrocinio de un abogado. Entonces, exactamente, el cristiano común y corriente, o hebreo, o ateo, lo que sea, no, digo, cristiano por decir, cualquier ciudadano, no necesariamente tiene un casillero judicial en donde recibir las cosas, ni necesariamente tiene una dirección, excepto la del mismo predio, hablando de la notificación sobre un incumplimiento de un pago de un predial, la misma dirección del predio que está registrado a su nombre en donde se le pueda notificar. Entonces, no es un tema tan simple, pero en cambio me acabas de poner tarea de una cosa en la cual voy a necesitar un asesor contable. no, y sin duda alguna, porque existen bastantes problemas en eso y es algo que, a ver, al municipio no le conviene que las personas no paguen impuestos porque no recaudan tanto, ¿verdad? Y a las personas tampoco les conviene no pagar porque llega el tema de coactivas y están fregados. Entonces, Claro. si mejoramos esa estrategia de cobro, a la final, pues el municipio va a cobrar. Y ahí llega otro punto bastante importante. ¿Cómo saber que los quiteños eh, tienen bien invertidos sus impuestos? Bueno, eso sí me parece que es un tema que tiene mucho que ver más bien con el gobierno abierto, el gobierno abierto que ya existe, ¿no? El tema es que no está difundido. Entonces, si no eres un iniciado en estos asuntos, no sabes que existe el gobierno abierto, cómo se utiliza, ni qué puedes preguntar, o a quién puedes preguntar, o cuándo es lo más interesante para tu propio provecho lo que puedes consultar. Entonces, creo que hay que difundir muchísimo más cómo funciona el gobierno abierto y hacer una práctica de transparencia continuamente, de reporte continuo de lo que se está haciendo para que la gente no le quepa duda de cómo se usa la plata. Claro que sí. Bueno, amigos, hemos hablado sobre seguridad, hemos hablado sobre movilidad, entretenimiento e impuestos. Dos cositas que he visto bastante relevante. Me gustaría que usted lo pueda aclarar en este espacio, en estos momentos. Son dos cosas. La primera, están diciendo que usted es un segundo lazo y la segunda cosa que están diciendo es que usted solo va si llega a la alcaldía, solo va a estar para el norte y no para el sur. A ver, comencemos por lo primero.
mi interés es poder llevar a cabo una administración que nos pueda proyectar en el tiempo. El sur de Quito es la parte más grande de Quito, sin duda. Pero nuestro gobierno, más allá de que en las áreas en donde hay más necesidades evidentes de infraestructuras donde se va a ejecutar, eso es el norte-norte y el sur-sur, específicamente por el número de habitantes del sur-sur, que es lo más grande de la ciudad. Eh, Pueden además ustedes ver que mi principal concejal, Fidel Chamba, es del sur, es de la Magdalena, es un chico que creció ahí, que se ha formado ahí, que responde además a un proceso político propio del sur de Quito. Entonces, el sur no se preocupe porque tenemos el corazón de entrada puesto en este líder, que además yo creo que algún día podrá ser presidente en el sur de Quito. El norte de Quito, que es donde yo estoy, no, el norte y los valles, que es en donde yo he crecido, puede tener también la tranquilidad de que yo quiero mi tierrita, entonces no va a faltar. Yo quiero que Quito se mantenga unido y que el país encuentre la lógica de reconciliarse con la política viendo nuestra administración. Así que nuestra justicia territorial se va a ver en las obras que hacemos. En eso pueden saber que estamos enfocados en cumplir nuestro plan. Espérate que tengo eco ahorita aquí. Es que se subió el volumen de esto acá. Lo voy a bajar completamente. Muchísimas gracias por las donaciones que nos están haciendo. ¿Donaciones? Nos están donando. Yo alguna vez le voy a poner espacio en Navidad, pienso, todo lo recaudado así que veamos cómo nos va con eso, pero para Navidad. Eso es lo uno. Y lo otro que decían que si soy, que soy, ¿cómo es que me dijeron? Que solo va a ser alcalde del norte y no del sur. No, pues todo lo contrario. Eso es lo que acabo de explicar. Y lo otro que decías, algo decías de ser cholazo. ¿Qué era? Ah, sí, que usted es un segundo lazo. Que soy un Un segundo lazo. No sé qué es lo que eso pueda significar en absoluto. Yo soy el primer Pedro Freile, de eso te pueda. A diferencia, yo creo que una gran diferencia con el presidente en funciones, yo sí soy una persona preparada, soy una persona que además he ejercido la función para las funciones para las cuales he sido designado sin asesores, soy yo el que da asesoría exitosa a otros. Creo que la diferencia es notoria, es evidente. Yo no necesito prompter para decir ninguna cosa. No necesito un tanque de pensamiento, porque las cosas que hablo son cosas en las que he trabajado y escrito yo directamente. No necesito comprar políticos para inteligencia para causar estabilidad política en mi entorno. Yo soy parte del equipo con el que trabajo, no propietario de los funcionarios que me sirven. Yo creo que es bastante claro. Yo soy el primer Pedro Freire. Perfecto, le agradezco muchísimo, doctor Freile, por su tiempo. Una cosa para terminar, le voy a hacer llegar y les voy a hacer llegar a todos los candidatos. Nosotros tenemos el plan, según las leyes, para poder hacer zonas francas a sectores importantes de Quito. Tanto al sur de Quito, podríamos hacer zona franca en el sur de Quito, tanto a Pomasqui como San Antonio, Es con correcto. las torres que sé que están trabajando juntos. Sí. Entonces, le voy a enviar a su equipo y les voy a enviar a todos los candidatos también que quieran que salir en este espacio, obviamente. Entonces, de la firma del asesor contable, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por este espacio que la verdad fue bastante instructivo. Que tenga una buena noche, doctor Freile, y seguimos en contacto. Ojalá que le vaya súper bien en su camino hacia la alcaldía de Quito. Que tenga una buena Muchas noche. gracias. Gracias, David. Gracias a todos los que se han conectado a esta señal, a todos los legionarios que nos han acompañado, a un par ahí de resentidos que acabo ahorita mientras estabas hablando de ver ahí, que se retuercen como babosas escuchando que nosotros sí sabemos de qué estamos hablando. En todo caso, gobernaremos con el mejor ánimo para todos, con el favor de Dios y el apoyo de los ciudadanos de Quito, sin miedo. Un abrazo. Claro, Hasta que próxima, asesores. cayó bien a todos tampoco. Que Nos tenga una vemos. Un gusto.